Lunes 12 de enero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos iniciando un tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Y es un tiempo bien importante porque nos ayuda a entender cómo se desarrolló el ministerio público de Jesús. Cuando hablamos de ministerio público de Jesús nos referimos a esos aproximadamente 3 años que el Señor estuvo predicando, haciendo milagros, exorcizando, conformando su iglesia, que concluyen con su pasión, muerte y resurrección. Por eso, a lo largo de estos meses, el Evangelio se centrará en todo esto. Vamos a meditar 3 mensajes del Evangelio de hoy. Primero, en el tiempo de Dios. Segundo, ¿crees en el Evangelio? Tercero, ¿qué dejarías por seguir a Jesús? Vamos con el primer punto, en el tiempo de Dios. El Señor comienza su predicación diciendo: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio». Familia, lo que Jesús está diciendo es que ha llegado finalmente el tiempo del cumplimiento de las profecías. Dios se había escogido un pueblo y de él había prometido saldría el Mesías. Lo que el Señor está diciendo es que todas esas promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Esto es lo que se conoce con el nombre de la plenitud de los tiempos, de la que habla el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice él que cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, esta plenitud de los tiempos es el tiempo propicio en que Dios quiso visitar la humanidad. Se conoce en teología con el nombre de Kairos. Kairos es eso, tiempo de salvación. El Señor dice que el tiempo de su llegada es tiempo fundamentalmente de conversión. Estamos en el tiempo de empezar un proceso de conversión, de una metanoia, es la palabra griega que utiliza el Evangelio. Metanoia es un cambio de la manera de pensar que transforma la manera de vivir. Óyeme bien, conversión implica necesariamente un cambio en la manera de pensar. Empezar a desechar todos esos criterios mundanos. Empezar a desechar todos esos criterios egoístas, empezar a hacer un lado incluso aquellas cosas que aprendimos de niños que no se ajustan a la palabra de Dios. Entonces se cambia la manera de pensar y luego se transforma también la manera de vivir, porque yo no puedo decir que ahora pienso distinto, ahora creo en el Evangelio, ahora empiezo a convertirme, pero luego esto no se ve reflejado en mi vida. Ciertamente, conversión no significa solamente cambiar de vida, porque hay personas que pueden vivir muy rectamente y sin embargo no creer en Jesús. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar el Cairo, en Egipto, vi allí personas muy religiosas, personas que se esforzaban por vivir éticamente bien y sin embargo no eran cristianos, eran musulmanes. De manera que uno puede tener una vida recta y sin embargo no ser cristiano. La conversión implica primero enamorarme de Jesús, me encuentro con el Señor. Una vez me encuentro con el Señor, entonces quiero cumplir aquello que el Señor me dice. Pero lo hago porque estoy enamorado. Y a este propósito, recuerdo muy bien una entrevista que le hicieron a una famosa actriz y modelo colombiana que tuvo un tremendo proceso de conversión. Y en la entrevista le preguntaban que si era cierto que su religión le prohibía desfilar en ropa interior. Y ella respondió muy sabiamente. Dijo: «Miren, mi religión es la misma de casi el 90% de las personas que viven en mi país. Yo soy católica. Y esta no es una religión propiamente de prohibiciones, sino que es una religión de amor. Y resulta que yo me enamoré de Jesús», decía ella. «Me sentí amada por Él, como nadie en la vida me había amado.
Y entonces yo quiero cumplir su palabra. Entonces yo quiero vivir lo que Él me dice, porque estoy enamorada, porque lo amo y porque Él me ama. Y cuando ustedes me preguntan si estoy dispuesta a desfilar en ropa interior, pues yo le pregunto a Jesús y Él me responde en el Evangelio: todo aquel que mira a una mujer deseándola en su interior ya adulteró con ella. De manera que me basta esto que dice Jesús para no volverlo a hacer. Pero no porque sea una religión de preceptos morales, no porque sea una prohibición, sino porque estoy tan enamorada de Jesús que quiero cumplir su palabra. No quiero pecar, no quiero ofenderlo, porque Él me amó hasta el extremo. Amigos, una respuesta realmente impactante. Una respuesta que demuestra en realidad lo que es el cristianismo. Nosotros no simplemente cumplimos unos mandamientos porque decidimos adoptar un código ético, como una filosofía. Amigos, no. Es que nos enamoramos de Jesús, es que Jesús cambió nuestra vida, es que el tiempo de la conversión nos llegó. Entonces, enamorados de Jesús, queremos saber lo que Él dice para cumplirlo, porque el mismo Señor lo dice con claridad: el que me ama, guarda mi palabra. Si alguno dice que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, queridos amigos, este es el tiempo de la conversión. Este es el tiempo de cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Segundo, ¿crees en el Evangelio? El Señor les dice entonces: conviértanse y crean en el Evangelio. Familia, primero debemos leer el Evangelio para poder creer en el Evangelio. Y hoy yo creo que el Señor nos hace una exhortación bien bella a través de la palabra de Dios, porque estamos iniciando un nuevo año. Y tal vez uno de los propósitos fundamentales que deberíamos tener en este año es empezar a leer asiduamente el Evangelio. Tener nuestra propia Biblia, por supuesto una Biblia católica, y empezar a leer la palabra de Dios. Repito, especialmente el Evangelio, porque allí están las palabras de Jesús, allí están los gestos de Jesús, allí está el comportamiento de Jesús, y de Él nosotros extraemos todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, hay que leerlo para creerlo. Y una vez lo leamos, entonces empecemos a vivir aquello que el Señor nos dice. Por ejemplo, se me viene a la cabeza lo que el Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Hemos escuchado muchas veces este pasaje bíblico, pero la pregunta es: ¿creemos en este pasaje bíblico? ¿Creemos en esta promesa que el Señor nos está haciendo? Básicamente nos está retando. El Señor nos está diciendo: ponga primero a Dios en su corazón, ponga primero a Dios en sus decisiones, ponga primero el reino de los cielos, ponga primero como criterio general de su vida cumplir aquello que el Señor te manda porque lo amas. Y créeme, lo demás viene por añadidura. Esto significa que jamás debo estar dispuesto a sacrificar mi relación con Dios, a sacrificar aquello que Él me dijo. En pocas palabras, a pecar. Jamás debo estar dispuesto a pecar con tal de conseguir bienes materiales, con tal de conseguir placeres, con tal de conseguir algún puesto. Con razón decían los santos: prefiero morir antes que pecar. La pregunta es: ¿nosotros realmente creemos en el Evangelio? ¿O simplemente lo leemos poco y lo creemos todavía más poco? Tercero, ¿qué dejarías por seguir a Jesús? El Evangelio nos cuenta al final la vocación de 4 apóstoles. Nos dice que Pedro y Andrés fueron llamados por Jesús e inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. El Evangelio también nos habla de Santiago y su hermano Juan, los hijos del Zebedeo, que fueron llamados por Jesús y también dejaron a su padre, dejaron su trabajo y lo siguieron. La pregunta que hoy nos hace el Evangelio es: ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Jesús? Ojo, lo primero, por supuesto, el pecado. Lo primero a lo que debemos renunciar es a todo aquello que nos aleja de Dios. De esto ya hablamos en el punto anterior. Pero tal vez el seguimiento del Señor nos exigirá renunciar incluso a cosas que en sí mismas no sean pecaminosas. Pero Dios me está pidiendo más. Y es que toda elección de amor implica renunciar a otros amores. El que se hace sacerdote decide seguir a Cristo y renuncia a cualquier amor de mujer. Los que nos casamos
decidimos amar a nuestra esposa renunciando a cualquier amor a otra mujer. ¿Ven? Toda elección de amor implica dejar otros amores. Y repito, no estoy diciendo que amar a alguien sea malo. Lo que pasa es que cuando se decide seguir al Señor, nos encontramos con una realidad. El Señor no solo quiere algo de ti, el Señor te quiere a ti completo. Repito esto, el Señor no solo quiere algo de mí, el Señor me quiere a mí completo. El Señor no solo quiere que pongas a su servicio tus talentos, tus recursos, tu tiempo. Todo eso hay que ponerlo al servicio de Dios, pero el Señor todavía quiere algo más. Quiere tu corazón, quiere tu ser completo. Quiere que le adores en espíritu y verdad. Quiere tu propia voluntad, que cedas tu voluntad, que empieces a orar de corazón diciendo: Dios mío, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta ahora, durante toda mi vida, me he cansado de hacer mi voluntad y las cosas no han salido bien. No soy feliz, tengo en mi corazón una tremenda amargura. He alejado a los que amo, vivo en oscuridad. Seguí mi voluntad, seguí mi capricho y estoy hundido. Pero Señor, a partir de hoy te entrego mi voluntad para que en todo, de ahora en adelante, se haga lo que tú quieras. Amigos, hoy el Evangelio nos exhorta. Hoy el Evangelio nos llama a convertirnos. A mí primero. No les está hablando a alguien que se cree muy convertido. Nada que ver. Soy el primero que necesita conversión. Soy el primero que necesita ser iluminado por el Evangelio. Soy el primero que soy cuestionado por las palabras divinas de Cristo. Oremos. Amado Señor, me he desesperado en muchas ocasiones, haciendo las cosas en mi tiempo. Pero hoy me enseñas a esperar en tu tiempo, a esperar el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios ha llegado, llamándome a la conversión, llamándome a aumentar mi fe, porque hasta ahora, Señor, sí he leído el Evangelio y tal vez digo creerlo, pero cuando me encuentro con esos pasajes que me exigen un acto de confianza, un acto de abandono pleno, empiezan las dudas, Señor. Empieza mi cabeza a funcionar, mis razonamientos humanos a darme razones contrarias al Evangelio. Y hoy en el Evangelio me pides que posponga todo esto, que me entregue enteramente a ti, que confíe porque tú me amas, que confíe porque estando contigo lo tengo todo, que sea capaz de soltar mis redes, que sea capaz de hacer a un lado aquellas cosas incluso buenas, pero que pueden estar distrayéndome en el seguimiento de tu voluntad. Señor, todo esto te lo pido por medio del Inmaculado Corazón de María. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, en el tiempo de Dios. Segundo, ¿crees en el Evangelio? Tercero, ¿qué dejarías por seguir a Jesús? Compromiso. Vamos a rezar el Santo Rosario hoy pidiendo al Señor la gracia de que se haga su voluntad y no la mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como Dios, queridos amigos, un feliz año 2026. Feliz y santo año 2026. Que sea un año vivido en Dios y para Dios. Amigos, vamos a iniciar este año con fe, con Dios, con Nuestra Señora. Por eso les quiero invitar a que me acompañen a iniciar la primera novena a Nuestra Señora que desata los nudos, que iniciaremos el próximo martes 13 de enero de 2026. Ese martes a las 8 de la noche, hora Colombia, estaremos dando inicio de esta novena que tantos frutos espirituales ha traído en tantísimas personas y tantas gracias nos ha alcanzado. Yo personalmente le tengo una enorme fe a esta novena, saben que la rezo frecuentemente a lo largo del año y quiero invitarlos a todos, invita a todos los que puedas para que seamos multitud los que nos encontremos a las 8 de la noche, hora Colombia, el próximo martes 13 de enero y que esta unión de fe, unión de fuerza, unión de amor por Dios y por Nuestra Señora nos alcance todas las gracias que necesitamos para llegar al cielo. ¿Tienes intenciones? Yo también tengo las mías. Vamos a orar por ellas. Invita a todos los que puedas. Les espero. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.